Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de The Casual Criminalist en español. Yo soy Fer y estoy acá para leer un guión de una historia de crimen real que yo no conozco y que esto lo escribe un guionista, y yo lo que hago es que voy leyendo esta historia acá para ustedes y para mí, la voy descubriendo y voy comentando entre medio, y después nuestro editor José le mete imágenes y memes y música y videos y cosas que complementan a toda esta historia y la ponen un poco más en contexto también. Antes de comenzar, les quiero recordar que nos pueden seguir en @casualcriminalist_es en Instagram y en TikTok. Y bueno, nada, también se pueden suscribir acá, activar la campanita que les avisa cuando hay episodio nuevo, darle me gusta al episodio y comentar como siempre. Antes de comenzar también les quiero comentar que este episodio lo escribió otro de nuestros guionistas, David Baker. Y este episodio es de un caso muy conocido, de Ed Gein, un asesino muy conocido que si no tienen idea por el nombre, pues ya van a ver quién habrá escuchado algo por ahí de esto. Y si no, van a quedar locos. Este caso yo no lo conozco al detalle, sé algunas cosas que pasaron, así que siento que esto me va a volar los tapones. Además es un episodio bastante completo. Comenzamos entonces con el cuento de Ed Gein, el asesino de Plainfield. Es la mañana del 16 de noviembre de 1957. La pequeña aldea de Plainfield, Wisconsin, tiene una población de solo 680 personas. Sería una exageración llamar al lugar un pueblo. El escenario que rodea a Plainfield es llano y ligeramente boscoso, delimitado únicamente por granjas situadas a varios kilómetros de distancia. En el interior de Plainfield se encuentran las estructuras más impresionantes de la pequeña comunidad agraria, una serie de edificios de ladrillo de 3 plantas construidos a finales del siglo XIX, a los que se añadieron un par más en la década de 1920. La calle principal de la aldea se compone de tiendas que atienden las necesidades básicas de la comunidad agrícola de la zona, varios abastos que venden productos frescos y enlatados, una tienda de dulces, una ferretería, una barbería y una oficina de correos. Cosas más específicas, como ropa a medida, muebles de lujo o productos electrónicos modernos, tienen que pedirse por catálogo y esperar recibirlos. Recuerden que estamos a finales de los años 50. En resumen, el pueblo está aislado y es poco llamativo, y habría seguido así si no hubiera sucedido lo del día anterior. Una atmósfera de oscuridad otoñal tardía había caído sobre Plainfield. 5 centímetros de nieve cubrían el suelo. El cielo estaba gris, brumoso y deprimente. Había una ligera niebla y una llovizna húmeda en el aire que amenazaba ligeramente con una tormenta. Plainfield estaba casi desierta. La mayoría de los hombres se habían ido. Hoy era el primer día de la temporada de ciervos, la época del año en la que el gobierno les da la libertad a los cazadores de acechar, matar y descuartizar todos los ciervos que quieran. Una cosa muy fea. Todos los hombres salieron con entusiasmo hacia los bosques. En total, en el año 1957 se sacrificaron más de 40.000 ciervos. A las 8 de la mañana del 16 de noviembre, Ed Gein terminaba de desayunar en el infierno putrefacto y apestoso que era su granja. Caray. No se percataba de la pestilencia que habría hecho que una persona normal se ahogara y tuviera arcadas. A pesar de las inclemencias del tiempo, Gein se puso una chaqueta de verano y se puso una gorra de cazador de ciervos en su cabeza calva. Gein medía 1,70 metros, con una complexión delgada que no superaba los 60 kilogramos. Su frente grande y abultada, sus pómulos prominentes y su mandíbula cuadrada mostraban su ascendencia de los colonos alemanes que poblaron la región el siglo anterior. Gein tenía unas orejas ligeramente prominentes y aspecto bobo, cuya parte superior, haciéndole bullying aquí al pobre señor. No, bueno, ningún pobre señor, porque este era bien maldito, ya van a ver. Entonces, Gein tenía unas orejas ligeramente prominentes y aspecto bobo, cuya parte superior se doblaba hacia afuera, como un personaje, como una comiquita. En su cara tenía un poco de sombra de barba, pero en general estaba bien afeitado. Gein tenía una expresión vaga, distante y soñadora en su rostro, lo que hacía pensar a la mayoría de la gente que lo conocía que era un poco lento mentalmente. Su reputación en Plainfield era la de un hombrecito tímido y extraño que hacía trabajos raros para sus vecinos, incluso cuidaba niños. Jesús, de verdad, wow. Pensaban que era bastante fiable y, en definitiva, inofensivo. No le haría daño a una mosca. Yo te aviso, de verdad, van a quedar locos con esta cosa. ¡Bien loco! Dejando atrás los cadáveres y la suciedad infestada de bichos de su casa, King se subió a su Ford Sedan Granate de 1949 y condujo hasta Plainfield. Todos estos guionistas de estos episodios les encanta poner el nombre del año de los autos. ¿Por qué será? Es normal esa cuestión. Como ya, sabemos en qué año estamos, un Ford Sedan. Igual el detalle del año del auto te puede dar igual como un poquito más de contexto y en guiones tan descriptivos como este, pues ayuda a imaginarse uno mejor la cosa. Que se va a estar acordando sabiendo uno cómo es un Ford Sedan Granate del 49, pero ajá, ya. Entonces, este tipo se montó en su auto que en verdad es irrelevante
a lo mejor, y condujo hasta Plainfield. Se detuvo en una gasolinera y llenó una lata de querosén. Luego condujo hasta el extremo oeste de Plainfield y se estacionó a una buena distancia de la ferretería de Warden. Tomó una jarra de vidrio y se dirigió al interior. En la caja registradora estaba Bernice Warden, una mujer de 58 años de edad con anteojos que tenía buen ojo para los negocios y le gustaba la pesca. Por lo general, la ayudaba en la tienda su hijo Frank, que también hacía las veces de sheriff local, pero este estaba de casa con el resto de los hombres. Ese pueblo ahí sin ley. Pero Ed Gein sabía eso, porque le había preguntado a Frank si pensaba ir de casa cuando este lo vio merodeando por la ferretería Warden el día anterior. Bernice levantó la vista y vio a Ed Gein entrar en su tienda, y suspiró de molestia para sus adentros. Yo cuando me consigo gente en la calle. Hola, ¿qué pasa, amigo? A Bernice no le caía bien Gein, se conocían desde hacía 40 años, pero Bernice pensaba que era raro, espeluznante y un poco idiota. Solo unas semanas antes, Gein le preguntó extrañamente a Bernice si le gustaría, y cito, probar el suelo de la nueva pista de patinaje que había abierto en Plainfield. Gein afirmó que le había invitado a salir como un chiste, pero no era la primera vez que lo hacía. Gein también le había invitado a ir a bailar y al cine. Pobrecito amigo. Gein se acercó al mostrador y pidió comprar un poco de anticongelante. Seguramente ya saben ustedes el cuento del anticongelante por ahí en los casos de True Crime. Muchos crímenes cometidos con esta cuestión porque parece que es difícil que te descubran, algo así. O sea, es como fácil envenenar a alguien con anticongelante. Una cosa sí es. No crean ustedes aquí que yo tengo mucha información de eso. Claro. Que Bernas entonces, este tipo pidió un poco de anticongelante que Bernice vertió de un barril de acero en su jarra de vidrio. Bernice le devolvió la jarra y le hizo un recibo. Gein le dio las gracias y se marchó. Momentos después, volvió a entrar en la tienda y le pidió a Bernice que le enseñara uno de los rifles Marlin de calibre 22 que había en el armero de la pared. Gein tomó suavemente el rifle y lo examinó. Mientras tanto, Bernice se apartó de Gein para mirar por la ventana. Vio la nueva camioneta Chevy del esposo de su hija y comentó con altanería que no le gustaban los autos Chevrolet. Eso es como mucha emoción por los autos Chevrolet o whatever. Gein sacó sigilosamente un cartucho de calibre 22 del bolsillo de su chaqueta, lo metió en el rifle y le disparó a Bernice Warden en la cabeza. Ella cayó y se perdió de la vista de Gein detrás del mostrador. Se asomó por encima y vio a Bernice allí tendida, muerta. Gein cerró la puerta principal de la ferretería para evitar que la gente se diera cuenta de la desaparición de Bernice. De hecho, la mayoría de la gente ese día supondría que Bernice se había ido de casa. Gein también quitó la caja registradora para que la gente pensara que era un robo que había salido mal. Después, Gein tomó el cuerpo, lo arrastró por la parte trasera de la tienda, dejando un rastro de sangre hasta el camión de reparto de Warden Hardware. Cargó el cuerpo en el camión y se marchó. 40 minutos después, de vuelta en su granja, Gein colgó el cuerpo de Bernice Warden de un gancho para carne en su granero. Enfermito. De rodillas en la nieve. Después de deshacerse del camión de reparto, muy importante, Gein pasó a recoger su Ford Sedan de Plainfield y volvió a su casa. A las 3 de la tarde de ese mismo día, Elmo Ewing visitó a Ed Gein en su granja. Elmo encontró a Gein en la entrada de su casa cambiando de forma extraña sus neumáticos de invierno por los normales de verano. Haciendo caso omiso, Elmo se disculpó con Ed por haber disparado a un ciervo en su propiedad ese día. Ed no aprobaba que la gente cazara en sus tierras, pero a él no pareció importarle mucho y le dijo que no se preocupara. Elmo trató de conversar con Gein un poco, pero como era habitual con el extraño y tímido hombre, la conversación no llegó a ninguna parte y al cabo de un rato se marchó. Poco después, Gein entró en su granero y decapitó el cadáver de Bernice Warden. Aquí ya empieza toda la cosa horrible de este ser. Comenzamos matando y decapitando, wow. Procedió, y colgándola de un gancho de carne. Procedió a abrir el cuerpo desde la parte superior del esternón, cerca de la clavícula, hasta el mons veneris, la carne blanda justo por encima del hueso púbico. Mediante incisiones circulares, Gein extrajo los genitales y el recto del cuerpo, que luego transportó, junto con la cabeza, a su casa. Luego, drenó la sangre restante del cuerpo y lavó el cuerpo por dentro con agua. ¿What? Después devolvió el cuerpo al gancho para carne. Lo lavó. A las 5 de la tarde, Frank Warden acababa de regresar a Plainfield después de su día de casa, cuando el dueño de la gasolinera del pueblo le avisó que la ferretería llevaba todo el día cerrada, con la puerta con llave pero las luces curiosamente encendidas, y que no había ni rastro de su madre, Bernice. Frank se fue a ver qué pasó. Efectivamente, la puerta estaba cerrada con llave. Rápidamente fue a su casa a buscar la llave de repuesto y así logró entrar. Y lo que se encontró fue sangre, mucha sangre. Un reguero de sangre salía por la puerta trasera. De inmediato, Warden llamó a sus compañeros de la policía y les contó lo que había sucedido. Cuando llegaron, Frank les dijo, le ha hecho algo. Cuando los sheriffs preguntaron a quién se refería, el hombre gruñó, Ed Gein. Frank presentó entonces el recibo de compra que Bernice había hecho de anticongelante esa mañana. El nombre registrado en él era
Ed Gein. Mientras tanto, un adolescente llamado Bob Hill y su hermana Darlene fueron a la granja de Gein. Al llegar, este salió de su casa y se encontró con ellos afuera, con las manos llenas de sangre. Bob explicó que su auto se había accidentado en la entrada de su casa y necesitaba que Ed lo llevara a Plainfield para poder comprar una nueva batería. Ed dijo que sí y les pidió que esperaran un momentito mientras se lavaba la sangre de las manos. Gein explicó que había estado cazando un ciervo. No era nada extraño, ya que era el primer día de la temporada de ciervos. Normal, imagínate tú, normal, demasiado normal, cero sospechoso. Así seas este tipo rarísimo, creepy, cringe. Igualito, claro, normal. Lo que Bob Hill no sabía es que Ed era famoso en la comunidad por no querer cazar ciervos nunca. Mira, verdad. Curioso, que no mataba a los animales, pero sí a la gente. Seguramente por ahí hacen alguna mención de eso. Ed condujo a los hermanos Hill a Plainfield, donde compraron la batería. Después ayudó a Bob a instalarla y lograron poner el auto en marcha para la casa de los Hill, que estaba al lado del abasto. Como se hacía tarde, la madre de Bob, Irene, invitó a Gein a quedarse a cenar. Él aceptó y se comió alegremente unas chuletas de cerdo, papas, macarrones con queso y pepinillos, con café y galletas de postre. ¡Qué rico! Quiero todo eso. A las 7 de la tarde, Jim Broman, el yerno de Irene Hill, irrumpió en la puerta y dijo que Bernice Worden había desaparecido y que había sangre por toda la ferretería. ¡Oh, my God! El único comentario de Ed Gein fue: debe haber sido alguien con mucha sangre fría. Me muero. Qué horrible que tengas al asesino ahí sentado en tu mesa, comiéndote tu comida. ¡Jesus! Bob Hill, ansioso por ir a Plainfield y chismear junto a los otros curiosos, le preguntó a Gein si lo llevaría y Ed, asumiendo que no era sospechoso, aceptó sin problemas. Super derp. Tras despedirse de Gein, Irene se fue al abasto de la familia para relevar a su marido y enviarlo a casa a cenar mientras ella vigilaba la tienda. Momentos después se encontró con 2 policías estatales. Dijeron que estaban buscando a Ed Gein. Irene contestó que probablemente estaba a punto de salir de la entrada de su casa a menos que ya se hubiera ido. Los 2 hombres se dirigieron a la casa y encontraron a Gein y a Bob Hill todavía en el camino de entrada, calentando el motor antes de salir. Los agentes llamaron a la ventanilla de Gein y le pidieron que le siguiera hasta un coche patrulla donde le hicieron algunas preguntas. Sentados en el auto, con Gein en el asiento trasero, el oficial le preguntó sobre sus actividades de ese día. Cuando el oficial señaló algunas contradicciones en su historia, Ed soltó: alguien me incriminó. ¿Te incriminó por qué?, preguntó el oficial. La señora Worden está muerta, ¿no?, respondió Gein. ¿Cómo sabe que está muerta?, replicó el oficial. Lo escuché por ahí, respondió Gein vagamente. Sabíamos que el amigo no era muy agraciado mentalmente. En ese momento nadie en el pueblo sabía que Bernice Worden estaba muerta y la policía no podía estar segura de ello, aunque se encontró mucha sangre en la escena. Rápidamente, Gein fue arrestado por el robo de la ferretería y bajo sospecha de secuestro o asesinato de la pobre señora Bernice Worden. A las 8 p.m., el sheriff Arthur Schley, y el capitán Forster, señor, este apellido, qué fastidioso, llegaron a la granja de Ed Gein en busca de Bernice Worden. La casa y el granero anexo estaban en la más absoluta oscuridad. Armados con linternas, los hombres probaron todas las puertas y todas estaban cerradas, menos la del granero. Mientras se dirigían al interior, los hombres tantearon en la oscuridad para encontrar una fuente de luz o una forma de entrar en la casa. Fue allí, en la oscuridad, que Arthur Schley se topó con el cadáver colgado, decapitado, eviscerado, desangrado y mutilado de Bernice Worden. Y yo me imagino que ya con esta frase nos desmonetizaron y nos bloquearon este video por toda la cuestión horrible. Al principio Schley no podía creer lo que veían sus ojos, pensando que estaba mirando el cadáver de algún tipo de animal. Luego, totalmente conmocionado, salió corriendo al granero, se hundió de rodillas en la nieve y vomitó violentamente. Pronto se le unió el capitán Forster, que empezó a tener arcadas a su lado. Yo vomitar así, me saliera así por los oídos, así por el nariz, todo. Drama horrible. La mamá de Ed Gein, seguro lo trató buenísimo y lo quiso bastante. Augusta Wilhelmina Lerche, así lo voy a poner a mi hija, nació el 21 de julio de 1878. Sus padres eran inmigrantes alemanes que se habían establecido en La Crosse, Wisconsin, en 1870. Augusta se crió en un hogar luterano, devoto, con reglas que se aplicaban estrictamente mediante frecuentes y dolorosos castigos corporales administrados por su padre, Frederick. Que ya sabemos, entonces ya esto nos indica de una vez que esto es trauma de niñez pasado por generación y generación.
Lejos de alejar a Augusta de sus padres, esta educación opresiva y abusiva la forjó a la imagen de su papá. Era tan dominante, inflexible, sin humor, austera y fanáticamente religiosa como él. Cuidado y más. Augusta encarnaba la noción de la ética del trabajo protestante. La vida debía ser un trabajo duro, lleno de abnegación, hostilidad a todo lo sexual y una rígida adhesión a los valores del viejo mundo, como los fachos y su hipocresía. Augusta parecía tener pocas dudas sobre sus propias creencias y no mostraba miedo ni humildad cuando trataba con personas a las que despreciaba. Y mira que había muchas. A medida que Estados Unidos se industrializaba rápidamente a finales del siglo XIX, las comunidades agrarias, antes tranquilas, vieron la afluencia de viajeros, comerciantes, nuevos productos y tecnologías y la llegada de nuevas ideas. Augusta me imagino que la estaba pasando buenísimo, aquí casi al borde de la CB, volviéndose loca, viendo a gente medio vestida, medio raro, porque tú imagínate tú, a finales de los años 50, esta gente como metida en este pueblo donde no había nada, esa poquita gente, donde seguramente la mayoría era puro viejo loco. Y como, imagínate de repente empezar a ver llegar a esta gente como de la ciudad o whatever, de donde venían, con estas nuevas ideas y con estos nuevos looks, estas nuevas cosas, esta tipa a este nivel de fanatismo religioso y de locura como conservadora, etcétera, de verdad, yo me imagino que la perdió. Entonces, claramente, Augusta odiaba la modernidad con toda su alma. La veía como la invasión de una decadencia satánica e inmoral y un alejamiento del camino cristiano que había prevalecido desde tiempos inmemoriales. Augusta veía esta decadencia moral en casi todas las personas que conocía. A los hombres los consideraba en gran parte como débiles, autoindulgentes y bufones fáciles de tentar. No está tan alejada de la realidad tampoco. Pero odiaba aún más a las mujeres. Augusta consideraba a las mujeres, con muy pocas excepciones, como tentadoras e inmundas, como las que habían tentado a Adán a comer el fruto del árbol del conocimiento en el jardín del Edén, condenando a la humanidad a una vida de pecado y sufrimiento. El árbol del conocimiento, no me acordaba que se llamaba así. Augusta practicaba entonces una combinación tóxica de profunda misoginia y despectiva misandría. Y si algo de ti no se ajustaba a su estrecha y doctrinaria visión de lo que era un comportamiento aceptable, se indignaba y te tachaba de monstruo y de plaga para la raza humana. Al convertirse en una mujer joven, Augusta Lerche no tenía muchos pretendientes. Algo y con ese nivel de locura y fanatismo y demencia, además, ¿quién va a querer tratar ni siquiera de pasarle un dedo por una teta a esa mujer? A algunos hombres les parecía que su actitud poco risueña y su afilada lengua insultante eran bastante desagradables, no me digas. Los hombres más tímidos se sentían rápidamente intimidados por su carácter. Los hombres más vivaces y viriles podían mostrarle a Augusta alguna atención, pero ella los rechazaba rápidamente de la manera más cruel posible, dada su propia repulsión hacia el sexo. En cuanto a su aspecto físico, es cierto que sus ojos estaban demasiado separados y que no era una Afrodita hecha persona, pero no era de contextura sólida, con curvas y pechugona. Cualidades perfectamente decentes para una esposa del siglo XIX, pero lo que era excesivamente horrible era su perenne mala actitud y su forma de tratar a la gente. Antes de que Augusta cumpliera los 16 años, se había ganado la reputación de ser una verdadera arpía y no cautivaba a ninguno de los jóvenes del condado de La Crosse. La mayoría hacía todo lo posible por evitarla, ya que se exponían a su puritana instigación y a su feroz desaprobación. Claramente una vida arruinada para esta pobre mujer. Sí, una vida completamente arruinada por la locura de la religión. Ya yo lo he dicho aquí, que no tengo nada como en contra de la religión, pero cuando la cosa se pone como muy fanática y donde ella le arruina la vida a las personas, como de verdad qué cosa tan triste. Como que te metan toda esa doctrina y toda esa cosa para que después pases una vida de amargura sin ningún tipo de indulgencia y sin ningún tipo de disfrute a cualquier cosa de la vida. Porque al final esta persona pobrecita no era solamente el sexo, eran muchas cosas. Era incluso tener relaciones interpersonales, tener amistades. Algo tan importante. Algo tan cool. Y pobrecita. O sea, de verdad no la culpo tampoco en su locura, pues, porque esto se lo metieron desde niña. Y por eso yo creo también que hay que estar muy pendiente con la cuestión de estar metiéndole la religión a los niños. Pero bueno, otra discusión para otro momento. En 1897, cuando Augusta tenía 19 años, conoció a su futuro marido. Bueno, veníamos hablando de que nadie la pescaba, nadie la quería. Por loca. A pesar de que supuestamente estaba como medio buena, pero bueno. Entonces, en 1897, cuando tenía 19 años, conoció a su futuro marido. Sorpresivamente, George Ginn, que tenía 24 años y había llegado recientemente a La Crosse. Había ido saltando de un trabajo a otro, trabajando como vendedor de seguros, carpintero, curtidor, trabajador de una central eléctrica y un humilde gruñido en los ferrocarriles. Su incapacidad para encontrar un poco de estabilidad en la vida o para encontrar un lugar de trabajo en el que se apreciaran sus esfuerzos llevó a George a tener una autoestima excesivamente baja.
Por eso reparaba su espíritu roto en la taberna con copiosas cantidades de whisky. Difícilmente se podría pensar que George King era el tipo de hombre que atraería a Augusta Lerck, total. Pero George se presentó bien. A ella le gustó que fuera fuerte, le gustó que fuera tranquilo, le gustó que hiciera lo que le decían y sobre todo le gustó que fuera un luterano practicante. O sea, un idiota religioso con sus vicios. Qué curioso. De alguna forma, George logró enmascarar su alcoholismo durante su noviazgo. Por su parte, él se sintió atraído por la personalidad de Augusta. ¡Wow! Le gustaba que le pegaran a este tipo, que interpretó como una mujer fuerte e independiente, en lugar de la mujer entrometida, enfadada, sentenciosa y verbalmente abusiva como la habían tachado los jóvenes del condado de La Crosse. El carácter fuerte de Augusta, su firmeza, su inteligencia práctica y su familia numerosa que defendía los valores cristianos del viejo mundo también ofrecieron a George la estabilidad que le faltaba en su vida. Tiene sentido. Pero de verdad me impresiona que igual, bueno, ya está bien, 19 años, ya estaba más grandecita y empiezan a ocurrir como otras necesidades también. Y yo me imagino que empieza también como a soltar un poquito. Porque si al principio ya, era adolescente y detestaba todo lo que lo rodeaba, eventualmente conoció a este tipo. Vamos a ver la joyita, pero tiene sentido. George y Augusta se casaron el 4 de diciembre de 1899, 2 añitos después. Y entonces cayó en cuenta. Inmediatamente se hizo evidente que George King era un borracho y no podía mantener un trabajo. Augusta respondió a esto volviéndose una tirana verbalmente abusiva, tratando a su marido como algo peor que una alimaña. George, a su vez, respondió a esto sumergiéndose más en la bebida. Qué triste. De vez en cuando, llegaba a casa borracho y golpeaba a Augusta cuando ésta empezaba a molestarlo y en respuesta, Augusta empezaba a gritar que deseaba que él estuviera muerto. Esos deseos también motivaban las oraciones nocturnas de Augusta, que recitaba en voz alta delante de su marido. Y cuando no estaban inmersos en incidentes domésticos, un pesado silencio oprimía el hogar de los King y los recién casados se negaban a decirse una palabra amable. En cuanto al deber cristiano de Augusta de procrear, no lo evitaba, a pesar del odio que sentía por su marido. Pero Augusta detestaba el sexo y encontraba el acto repugnante. Lo hacía únicamente para concebir un hijo. Cualquier idea de tener sexo por placer era el lenguaje de las y evidentemente no se le ocurría que el sexo pudiera ser también una expresión de amor, aunque no es que amara a su marido de todos modos. Después de 3 años de matrimonio y algunos momentos de sexo rancio y sin emoción, pero sexo rancio, ¿cómo que rancio? Bueno, rancio, claro, ya, rancio para, rancio para ella, para su pensamiento. Pensé que era así como que había como caca involucrada y cosas así. Entonces, después de 3 años de esta cosa horrible, Henry King, el hermano mayor de Ed, fue arrastrado a patadas y gritos a este mundo. 4 años después, el 27 de agosto de 1906, nació el mismísimo Ed Gein. Augusta esperaba y rezaba para que su segundo hijo fuera una niña y se amargó por haber dado a luz a otro niño. Ahora estaba condenada a vivir en un hogar lleno de hombres de mentalidad aburrida, toscos y carnalmente bárbaros. Se había visto privada de la oportunidad de tener una hija y de moldearla a su imagen y semejanza, menos mal. Que bueno, no sé, que claramente todo salió peor. En desafiante contraste con las amas de casa y prostitutas testarudas, promiscuas e hipócritas que veían La Crosse. No hace falta decir que tras el nacimiento de Ed Gein, cualquier interacción física entre Augusta y George cesó inmediatamente. Deseando a mamita. En 1909, George King abrió un pequeño negocio de alimentos. Ser independiente tenía una gran ventaja. No tenía un jefe que pudiera despedirlo por ser un borracho. Sin embargo, Augusta no tardó en hacerse con el dominio del negocio. Para 1911, Augusta ya aparecía en el registro de la ciudad como propietaria de la tienda, mientras que George solo figuraba como dependiente. Le robó el negocio al marido. Mientras tanto, como su padre era una causa perdida, Augusta estableció una tiranía doméstica sobre sus hijos. Su atención recayó en particular sobre el joven Ed, para quien su madre desarrolló un sistema de abuso particularmente sutil. Augusta se esforzaba por hacer que Ed se sintiera totalmente inútil, pero al mismo tiempo no lo rechazaba de plano, lo que hacía que Ed dependiera aún más de ella. Por ejemplo, cuando Ed tenía 7 años, Augusta le mandó a la panadería con un poco de dinero para comprar un pan. El joven muchacho perdió las monedas durante el trayecto a la panadería. Él rompió a llorar, aterrorizado por lo que pudiera decir su madre. Cuando llegó a casa y le contó a Augusta lo sucedido, ella no chilló ni lanzó insultos como habría hecho con su marido. En lugar de eso, miró a su hijo con desprecio y asco y le dijo con tranquilidad: «Niño espantoso, solo una madre podría quererte». Qué cosa tan fea.
Pero Ed no odiaba a su madre, al contrario, la idolatraba. A los ojos de Ed, ella era la cúspide de la virtud, una hembra alfa, una jefa que no aguantaba estupideces de nadie, que no tenía tiempo para pensamientos sexuales o sentimentales. Trabajaba incansablemente, decía lo que pensaba, actuaba como árbitro moral para toda la humanidad y protegía a Ed de todos los males e ideas corruptas del mundo. Las consecuencias del abuso de este tipo de la manipulación y del control. ¡Maldita mujer! En 1913, Augusta había decidido que estaba harta de la ciudad de La Crosse y de todas sus pecaminosas manifestaciones de corrupción. Deseaba una vida más aislada en el campo, así que primero trasladó a la familia Guin a la comunidad agrícola de Camp Douglas y luego, en 1914, a la granja de 155 acres cerca de Plainfield, donde el cuerpo de Bernice Worden fue encontrado colgado de un gancho para carne 43 años después. Siguiendo el patrón que había evolucionado durante su matrimonio, la escritura de la granja se hizo a nombre de Augusta. En la casa, Augusta mantenía una limpieza inmaculada. Para ella, la limpieza era lo más importante. Además, también se aseguró de que estuviera bien amoblada y decorada. La organización de los cachivaches, las alfombras y los muebles era tal que su esposo e hijos tenían que andar de puntillas por la casa y dudaban mucho en sentarse en los muebles para evitar que les gritara por ensuciarlos. Era esa gente loca que tenía los muebles forrados con plástico. Qué ridículo, para eso no tengan nada. Por eso, el marido de Augusta, George, tendía a pasar todo el tiempo posible fuera de casa. Imagínate tú, para entonces George se había sumido en un silencio perpetuamente hosco, ya no replicaba cuando recibía los frecuentes ataques rivales de Augusta. Su alcoholismo había evolucionado desde los fuertes y violentos estallidos de ira contra su esposa hasta simplemente navegar sus días cómodamente adormecido. George rara vez descargaba sus frustraciones con sus hijos y no pasó mucho tiempo antes de que fueran lo suficientemente mayores como para defenderse. Como era de esperar, Augusta despreciaba a los habitantes de Plainfield y ellos le devolvían el favor. Augusta pasaba la mayor parte de su tiempo en la granja y la familia Guin rara vez recibía visitas. Además, mantenía a sus dos hijos lo más aislados posible bajo su tutela. La única excepción a esto era cuando tenían que ir al colegio. A Henry parecía irle mejor que a Ed. Poco a poco hizo amigos y contactos en Plainfield, los cuales mantenía en secreto de su madre. Ed, en cambio, era un chico tímido, torpe y con mala cara, y no hacía amigos con facilidad. Y bueno, y claramente, seguramente muy desconfiado también. Absolutamente desconfiado por culpa de la locura de la mamá. De vez en cuando sufría bullying, pero nada extremo. Cuando Ed hacía un nuevo amigo, llegaba a casa entusiasmado y se lo contaba a su madre, quien inmediatamente se lanzaba a una diatriba sobre cómo la familia del amigo era una panda de degenerados y le prohibía relacionarse con él. Clásico. Por eso, Ed evitaba deliberadamente relacionarse con sus compañeros de clase y se sumergía en el mundo de los libros. En la escuela destacaba por ser un lector bastante ávido, aunque esto no significaba que fuera muy inteligente. Cuando le hicieron un test de inteligencia en el manicomio años después, su puntuación fue media. Aún así, los libros eran preferibles a la forma de evasión de su padre, es decir, cantidades desmesuradas de alcohol. Cuando Ed terminó su educación en 1922, a la edad de 16 años, inmediatamente comenzó a trabajar a tiempo completo en la granja de la familia Guin. Su vida se volvió aún más aislada. Su única conexión humana fuerte era su terrible y dominante madre. No es que a Ed le importara, quería mucho a su madre, pero uno sabe que eso no era exactamente ideal para su salud mental. La locura brotaba en la granja familiar. Cuando Ed y Henry alcanzaron la madurez sexual, Augusta comenzó a insistir en el tema de la inmoralidad de las mujeres. Francamente, Augusta no creía que una sola mujer en Plainfield fuera lo suficientemente pura o íntegra como para coquetear con sus hijos, y pensaba que sería mejor que tanto Henry como Ed permanecieran célibes. Henry mantenía alguna que otra relación con mujeres de la zona en secreto, mientras que Ed se mantuvo virgen. Pero la idea de que cualquiera de los dos hijos tuviera una relación profunda, significativa y duradera con otra mujer estaba descartada. Así que ambos permanecieron solteros. Y que Augusta le quitara a Ed cualquier esperanza de contacto íntimo o sexual con una mujer, junto con su dura desaprobación de algo tan inocente como la masturbación, dañó profundamente a Ed sexual y psicológicamente. Se pasaba los días recibiendo órdenes de su malhumorada y emocionalmente abusiva madre. No le permitía relacionarse con ninguna mujer y no le permitía masturbarse. Intenta hacerlo eso a cualquier muchacho de 16 años y ve cómo te resulta. Te picaron en pedazos por fastidiosa. No, mentira, qué feo, pero ajá. Naturalmente, Ed conservaba su sexualidad, tenía fantasías y se masturbaba, pero era extremadamente sigiloso y venía acompañado de una enorme cucharada de odio a sí mismo. Pobrecito, qué cosa tan horrible. Ed se veía como un macho bestial, incapaz de controlar sus impulsos más básicos. Parecía hacer suyos los sermones de su madre de que la mayoría de las mujeres eran sucias, malvadas y repugnantes. No es por ser impertinente, pero para Ed, las vaginas de las mujeres seguramente venían con colmillos afilados.
Por eso Ed se sentía, por ahí hay una película de eso, creo que hay una película de eso, de una JJ con dientes. Por eso, Ed se sentía cada vez más atraído por su propia madre y por las mujeres que se parecían a su madre, complejo de Edipo clásico. Y dado que las mujeres como Augusta eran escasas, no hay duda de hacia dónde se dirigían sus deseos. Algunos han especulado que Ed y Augusta incluso mantuvieron una relación incestuosa, pero dada la actitud de Augusta hacia el sexo, esto parece poco probable. Lo que estaba claro es que Ed no solo quería tener sexo con su madre, sino que la admiraba tanto y se despreciaba tanto a sí mismo y a su masculinidad que quería ser ella. ¿Qué sentido tiene eso? Señor, pedazo de trauma. Por favor. Pasaron décadas, esto explica una cosa que yo sé de este caso, que ya van a ver, que de verdad qué cosa tan fea. Pasaron décadas sin que cambiaran las cosas en la granja de la familia Ginn. Ni siquiera la Gran Depresión y los tumultuosos acontecimientos mundiales de los años 30 y 40 parecieron hacer mella en su existencia. Los dos chicos eludieron el reclutamiento en el ejército y la Segunda Guerra Mundial. No importaba Hitler, los Ginn estaban esclavizados a otro tirano más cercano. En 1940, a la edad de 66 años, borracho, enfermo, físicamente incapaz y espiritualmente destrozado, George Ginn, el papá, murió, habiendo vivido una existencia miserable creada por él mismo. O al menos en parte, por su alcoholismo y la elección de su esposa. Henry Ginn tenía 38 años y él tenía 34. La muerte de George fue un alivio para su familia. Era un completo peso muerto y no hacía nada para ayudar en la granja. Lo único que hacía era comerse la comida y beberse el alcohol. En esa época, Ed aceptó un trabajo como obrero para complementar los ingresos de la granja. Comenzó a ganarse una reputación en la comunidad como un tipo decente, aunque un poco callado y extraño. Y en general era tolerado e incluso querido por sus vecinos. De esas que a veces hay como en las vecindades, hay como los pueblos, hay como esa persona creepy. Ese señor como raro, que todo el mundo sabe que nunca se ha dado ni un besito con nadie. Y que bueno, y que seguramente aquí la gente igual sabía del sometimiento al que estaba viviendo, que vivió toda su vida. O a lo mejor no sabían nada, porque esta cuestión ocurría en la granja, que ya sabemos que habían así kilómetros entre una granja y otra. Así que capaz la gente no sabía mucho la cosa. Vamos a ver. A diferencia de su madre, pues bueno, querían un poco a Ed en el pueblo. A diferencia de su madre, una bruja de lengua ácida que era universalmente odiada en Plainfield. Esa señora traía esa cola de odio detrás de ella de toda su vida. Además de ser obrero, Ed era contratado regularmente para ser de niñero. Resultó que Ed era muy bueno con los niños. Les hacía juegos tontos, les contaba historias derivadas de los libros y revistas que leía, y les compraba helados y caramelos. Y antes de que lo digan, no hay ninguna denuncia de pedofilia o abuso de menores que haya ocurrido. Sucede que Ed era bueno con los niños porque se sentía cómodo con ellos. Eran inocentes, a diferencia de los adultos a los que su madre le había enseñado a temer, tal cual. Y eran ingenuos y estaban protegidos como él. ¿Será que tenía como un poco de síndrome de Peter Pan este ser? Puede ser, un poquito. La habilidad de Ed para tratar con los niños habría sido conmovedora y admirable si no fuera un síntoma del hecho de que, como hombre, su madre lo había dejado profunda e irremediablemente roto. Caín y Abel. En 1944, a la edad de 42 años, Henry seguía en la granja de la familia Ginn. Era un gran trabajador, un verdadero hombre. Socializaba y tenía relaciones adultas normales. Además, Henry, no vayan a estar aquí cancelando a la gente por estas cosas como medio sexistas que dice todo esto, porque recuerden que estamos en 1944. Sin llorar. Entonces, además, Henry desarrolló un vínculo profundo y apasionado con una mujer divorciada de Plainfield, lo que escandalizó a su madre, quien le prohibió a su hijo verla. No obstante, ya tenía 42 años. No obstante, parecía probable que Henry pronto abandonaría la granja y finalmente buscaría su felicidad en otro lugar. Bien ahí, amigo. A la vez, Henry criticaba profundamente la estrecha y complaciente relación de Ed con Augusta, que, según le decía a su hermano, era desconcertante, pervertida y antinatural. Por favor. Henry también criticaba cada vez más a la propia Augusta, a la que calificaba como la arpía abusiva, intolerante y fanática que era. Estos insultos enfurecieron a Ed, más allá de toda razón y comprensión humana. El 16 de mayo de 1944, Ed sugirió a su hermano que quemaran algunas hierbas muertas junto a unos pantanos de la propiedad. Adiós el hermano, para provocar que creciera allí algo de vegetación fresca. Pero un viento feroz hizo que el plan de Ed se frustrara. El fuego que provocaron se descontroló rápidamente y amenazó con consumir gran parte de los campos e incluso dirigirse hacia la casa de los Ginn. Ed y Henry pasaron un tiempo considerable luchando contra las llamas. Cuando el fuego disminuyó, Henry Ginn ya no estaba allí, por lo que Ed fue a Plainfield para reunir un grupo de búsqueda. Y luego de buscar por el área, encontraron a Henry Ginn tendido en un terreno quemado, muerto.
El forense declaró más tarde que la causa de la muerte fue asfixia por el humo. ¿Será verdad? Aquí ya vamos a ver. Lo extraño del incidente fue que Henry yacía en un terreno quemado, pero no había pruebas de que el fuego hubiera dañado el cuerpo o la ropa de Henry. Era como si hubiera sido trasladado a ese lugar post-mortem. Además, Henry había sufrido un grave traumatismo craneal que el forense especuló, sin pruebas, que había sido causado por una roca cuando Henry se desplomó en el suelo. Señor, por último, a pesar que negligencia y flojera, otra vez. Por último, a pesar de las afirmaciones de Ed de que no pudo encontrar a su hermano antes, cuando llegó el grupo de búsqueda, Ed condujo a la multitud directamente al lugar donde yacía su hermano. A pesar de todas estas circunstancias sospechosas, la policía de Plainfield, acostumbrada a poner multas de aparcamiento y a detener a los borrachos locales, pensó que era demasiado sensacionalista e impensable que el inofensivo Ed Gein hubiera asesinado a su bastante más masculino hermano. ¡Qué fuerte! Sin embargo, en retrospectiva, parece bastante obvio que Ed golpeó a su hermano en la cabeza matándolo. El fuego fue entonces provocado deliberadamente como un poco de teatro para explicar la muerte de Henry, que igualito muy poco inteligente. Muy pocos expertos están hoy en día en desacuerdo con esta apreciación. No obstante, lo que sigue siendo un misterio es si Augusta estaba al tanto de las acciones de Ed, si las aprobaba o si ella misma había dado la orden. ¡Oh! No lo había pensado. ¡What! La novela. En años posteriores, Ed se mostraría perfectamente capaz de asesinar por su propia voluntad. Por otra parte, la relación de Henry con su madre y su hermano se había vuelto cada vez más tensa para 1944, y parece muy obvio también que si Augusta le decía a su hijo Ed que hiciera algo, él lo haría, claramente. En cambio, ¿se habría atrevido Ed Gein a asesinar a su hermano si corría el riesgo de molestar a su madre? No lo creo. Sic semper tyrannis. En el verano de 1944, Augusta Gein comenzó a quejarse repentinamente de dolores de cabeza y empezó a tener vómitos. Por primera vez en su vida, también tenía dificultades para hablar y afirmó que no podía sentir el brazo ni la pierna izquierda, una CB. Su estado empeoró hasta el punto de caer en cama sin poder moverse. Ed la llevó al hospital, donde los médicos le dijeron que había sufrido un derrame cerebral. Acababa de cumplir 66 años. Ed quedó tan devastado por la noticia que rompió a llorar. Se pasó todo el tiempo sentado junto a ella en el hospital esperando que se recuperara. Cuando el estado de Augusta se estabilizó lo suficiente como para que le dieran el alta, Ed la tomó en brazos con la misma ternura que a un pajarito, la cargó hasta su camión y la llevó de vuelta a la granja. Augusta todavía estaba débil y le costaba mucho moverse. Ed la llevó a su habitación y la acostó en su cama. Durante semanas, Ed se ocupó de todas las necesidades de Augusta y solo se alejaba de ella cuando le indicaba qué tareas había que hacer en la granja. Por la noche le leía la Biblia. Así pasó un año. Luego, en el verano de 1945, Augusta fue finalmente capaz de volver a caminar. Cuando Ed intentaba ayudarla, ella lo empujaba. Durante los meses siguientes, Augusta se recuperó y, aparte de una importante pérdida de peso, pareció volver a ser la de siempre. Ed se sintió muy aliviado. Sin temor a exagerar, Augusta era el centro de todo su universo. En efecto, parecía que Augusta volvía a ser la de siempre. En diciembre de 1945, Ed tenía que ir a la granja ganadera de Smith, situada en las cercanías, para comprar paja para el forraje de invierno. Augusta exigió ir con su hijo para supervisar la transacción, ya que pensaba que Ed era demasiado estúpido para hacerlo por sí mismo. Ed ayudó con cuidado a Augusta a sentarse en el asiento del copiloto de su camioneta y se pusieron en marcha. Cuando llegaron a la entrada de la casa, vieron al señor Smith histérico golpeando a un cachorro con un palo hasta matarlo. En el porche estaba la amante de Smith vestida solo con su pijama, gritándole que parara. Ella era una mujer que vivía con el ganadero, pero que no estaba casada con él. Cuando el cachorro murió, el señor Smith tiró el palo al suelo y su amante corrió hacia el cachorro y, apartando al hombre de un empujón, se arrodilló sobre él, llorando a gritos de dolor. Se volvió hacia Smith y le soltó una serie de insultos por tan brutal acto. Qué cosa tan fea. Augusta estaba escandalizada por lo que había presenciado. Después se lo comentó a su hijo. La sola idea de que un hombre como el señor Smith permitiera que una mujer le hablara de esa manera era impensable. Debía ser un hombre muy débil. Augusta le dijo que siempre lo había pensado. Qué idiota más libertino por vivir con una mujer en pecado. Asqueroso pervertido. En cuanto a la mujer, a la que Augusta solo se refería como, y cito, la p de Smith, ¿cómo se atreve a dar semejante espectáculo público? No es suficientemente malo que se haya deshonrado a sí misma como una prostituta indecente delante de toda la comunidad por vivir con Smith. ¡Cuánta enfermedad! ¡Wow! Además tenía que despotricar y desvariar en público, delante de testigos, lamentándose y gimiendo como una cabra demente, mientras se encontraba en estado de desnudez. ¿De qué alcantarilla le habría sacado Smith? En cuanto al cachorro, le sabía
Maldita. Una semana después, Augusta sufrió otro derrame. Ed la llevó al hospital donde murió a los 67 años, el 29 de diciembre de 1945. Varios hermanos y hermanas de Augusta viajaron desde La Crosse para su funeral. Ed estaba allí, apenas capaz de mantenerse en pie, y según un miembro de la familia Lurke, lloró continuamente todo el tiempo, con lágrimas y mocos corriendo libremente por su cara. A veces le costaba mantenerse en pie. Nadie, y quiero decir literalmente nadie, de Plainfield asistió al funeral de Augusta. Al borde de la locura. Tras la muerte de su madre, Ed dejó de afeitarse regularmente y de bañarse. En Plainfield se le reconocía por su barba incipiente, una opción que no estaba tan de moda como hoy en día, y por el fuerte olor de su cuerpo. Parecía así un indigente entonces. Vendió todo su ganado, dejó de cuidar sus campos. El patio delantero lucía una hierba de medio metro de altura, plagada de maleza. El equipo agrícola lo dejó donde estaba, oxidándose durante años, sin utilizarse desde diciembre de 1945. Tal cual, o sea, se le murió su mundo. Su mundo se le fue todo a la Ya no valía la pena mantener nada si la mamá, que era la que le gustaba mantener todas estas cosas y la que tenía como cierto interés ahí, ¿para qué? Ed se mantenía alquilando algunas de sus hectáreas a las granjas vecinas y trabajando como obrero. Aparte de la comida y la compra de un auto nuevo, los gastos de Ed eran prácticamente inexistentes. En general, Ginn tenía fama de ser muy trabajador y totalmente confiable. Todavía lo llamaban para que cuidara a los niños de la zona. Los hombres de Plainfield pensaban que Ginn era un poco ridículo y tímido, y de vez en cuando lo sometían a una broma o lo convertían en el blanco de un chiste, pero no eran terriblemente abusivos. En su mayor parte, lo respetaban como un hombre que podía ser contratado para hacer un buen trabajo. Las mujeres de Plainfield, en cambio, sentían pena por él. En general era tranquilo, amable e inusualmente cortés con ellas, incluso más que sus hijos y maridos. Wow, that's a lot. Él llevaba consigo una especie de soledad y tristeza que, en otro contexto, le habría hecho terriblemente atractivo. Esto no se traducía en ningún interés romántico por parte de las mujeres. Era demasiado extraño y tímido para eso. Y aparte olía a Pero las mujeres de Plainfield a menudo le llevaban pasteles frescos, sobras o lo invitaban a cenar. Qué curiosa esta cuestión. O sea, como que no sé, esto habla un poquito también de la humanidad de la gente y más que todo en esa época, como que, bueno, de hecho también de esto seguramente creo que de esto se ha discutido muchísimo, cómo fue progresando la desconfianza, hablando del contexto de que estamos en Estados Unidos y que, bueno, y que digamos que de ahí es donde se proliferan este tipo de historias, pero se ha analizado seguramente por ahí cómo evolucionó la desconfianza entre las personas en los pueblos de América del norte, porque empezaron a surgir estos casos de estos enfermos y estos psicópatas y los asesinos en serie, etc. Y esa desconfianza fue aumentando al punto en el que ya este tipo de actos de kindness ya no se fueron haciendo como más escasos. Y es lamentable realmente. Pero también entiendo, pues, como es difícil a estas alturas pensar en hacer cosas como esta. Imagínense ustedes después la impresión de estas personas como... Yo tuve este tipo en mi casa comiendo, lo tratamos bien y toda la cosa, y ahí por ahí andaba picando gente y vaciándola completa. Entonces, estábamos diciendo que lo invitaban a comer, las personas del pueblo, las mujeres del pueblo, lo invitaban a comer en su casa, lo trataban bien. Durante las cenas no se sentaba hasta que todos los demás estaban sentados. Escuchaba atentamente mientras las mujeres hablaban y después de la cena las ayudaba a fregar los platos. Un comportamiento muy poco habitual para un hombre en Wisconsin en los años 40 y 50. Cuando no estaba haciendo trabajos informales o recibiendo caridad de las mujeres del pueblo, Ginn pasaba el tiempo encerrado en su granja, haciendo Dios sabe qué o comprando novelas policiales, literatura histórica y revistas de aventuras. Ginn también acudía regularmente al bar local donde se tomaba 1 o 2 cervezas, algo impensable mientras su puritana madre vivía. Sin embargo, Ed Gein echaba de menos a su mamá hasta un punto que le destrozaba el alma. Sin ella, su vida no tenía sentido. Su mente y su cuerpo se descomponían por la pérdida y él haría cualquier cosa para reemplazarla. Durante el curso de su lectura de historia, Gein se había enamorado de los relatos de las atrocidades de la guerra nazi. En particular, Gein estaba fascinado con 2 figuras femeninas, Irma Gress, la hiena de Auschwitz, e Ilse Koch, la de Buchenwald, ambas mujeres que cometieron actos de sadismo extremo sobre miles de personas mientras participaban con entusiasmo en el Holocausto. Entre los 19 y los 22 años, Irma Gress, de la que se dice que era muy bella, sirvió como guardia en un campo de concentración y seleccionó a mujeres y niños para la cámara de gas. Fue ejecutada en diciembre del 45.
Ilse Koch, por otra parte, era la esposa del comandante del campo de Buchenwald y cometió numerosos actos de tortura y asesinato y cosechó pieles humanas para hacer pantallas de lámparas, muebles y encuadernaciones de libros. Koch se suicidó en prisión en 1967. ¿Por qué Ed leyó tanto sobre estas mujeres? Y si sintió que tenían algún parecido con Augusta, es una cuestión de pura especulación. El 1 de mayo de 1947, en Jefferson, Wisconsin, una niña de 8 años llamada Georgia Weckler desapareció después de que la dejaran en la escuela a media milla de la granja de su familia. Tras 2 semanas de búsqueda frenética en la que participaron cientos de personas de la comunidad local, no encontraron nada. El día de su desaparición, un Ford Sedan similar a la marca y modelo que conducía Ed Gein fue visto alejándose a gran velocidad del lugar. La tarde del 1 de noviembre de 1952, los cazadores de ciervos Victor Travis y Ray Burgess se detuvieron en Plainfield para beber en el bar local. Se emborracharon y se fueron a las 7 de la tarde. Ni Travis ni Burgess ni el auto que condujeron por Plainfield fueron encontrados jamás. Ese mismo bar era frecuentado a veces por tu tío Ed Gein. El 24 de octubre de 1953, en La Crosse, Wisconsin, Evelyn Hartley, de 15 años de edad, cuidaba a Janice Rasmussen, una niña de 20 meses. De año y medio, dejen ese fastidio de estar hablando en cantidades de meses absurdas. Se la vio por última vez saliendo hacia la casa de los Rasmussen a las 6:30 de la tarde. El padre de Evelyn se preocupó cuando ella no llamó para reportarse durante la noche. Fue a casa de los Rasmussen y llamó a la puerta. Nadie respondió. Al mirar por la ventana, Hartley vio los lentes de su hija y uno de sus zapatos en medio del piso de la sala. ¡Qué horrible! También había señales de forcejeo. Hartley vio una ventana del sótano abierta con huellas de sangre que salían de ella. Cuando revisó, encontró el segundo zapato de su hija en el sótano. Los vecinos de la casa de al lado afirmaron haber oído los gritos de una niña sobre las 7:15 p.m. La policía determinó que, al final de la calle, la niña fue metida en un auto. Se encontraron restos de su ropa manchada de sangre y un par de pantalones de hombre manchados de sangre más abajo en la carretera, lanzados desde la ventanilla de un auto y que se dirigía al este en dirección a Plainfield. En la tarde del 8 de diciembre del 54, en un bar de Plainfield, un cliente habitual entró y descubrió que la propietaria, Mary Hogan, no se encontraba allí. El cliente se alarmó por un gran charco de sangre en el suelo. Hogan era una mujer de 51 años de edad que pesaba 90 kilos, hablaba con acento alemán, hablaba como un marinero, se había divorciado 2 veces y supuestamente había administrado un burdel en Chicago. Señora, Ed Gein era visto a menudo en el bar de Hogan mirando a la mujer. Algunos residentes de Plainfield incluso bromeaban con que Gein estaba enamorado de ella. Aunque el carácter era completamente diferente, el parecido físico de Mary Hogan con Augusta era inconfundible. Los policías locales encontraron un casquillo de bala junto al charco de sangre y observaron un rastro de sangre que salía del bar hasta el estacionamiento donde la mujer fue cargada en un auto. Poco después de la desaparición de Mary Hogan, Elmo Ewing bromeó con Ed Gein, citando: "Si hubieras pasado más tiempo cortejando a Mary, estaría cocinando para ti en lugar de desaparecida". Gein respondió con una sonrisa de niño descuidado: "Ella no está desaparecida, está en la casa ahora". Gein repitió esa extraña broma varias veces más cada vez que la desaparición de Mary Hogan salía a relucir en una conversación, aprovechándose de la confianza y la estupidez de la gente, pues. Entre los años 1947 y 54, Ed Gein fue al cementerio local no menos de 40 veces y realizó al menos 9 exhumaciones de entierros recientes, aunque probablemente fueron más. En una de esas noches, Gein desenterró una tumba, abrió el ataúd y extrajo las partes del cuerpo que deseaba. Luego cerró la tapa y volvió a enterrar el ataúd con una pala. Todo ese trabajón. Mira todo el trabajo que tuvo que hacer para robarse unos pedazos. Era santero, a lo mejor. Dejaba las tumbas exactamente como las encontraba o como Gein describiría más tarde, en perfecto orden. Después de 1954, el robo de tumbas cesó. Durante los siguientes 3 años, si alguien iba a la granja de Ed Gein, se iba a encontrar con un espectáculo sorprendente. Un hombre vestido con un traje de piel compuesto de partes humanas, bailando en el patio. El traje se asemejaba a una mujer vieja, con la carne curtida y cocida, completa con pechos y genitales femeninos. La grotesca figura estaba desnuda. Una peluca de pelo gris, largo, seco, alambrado e indómito, todavía unido a un cuero cabelludo curado, sobresalía de la parte superior de la cabeza de la figura. Y, bajo una máscara de piel arrancada del cráneo de un cadáver, asomaban los ojos de un asesino desquiciado. Esto era lo que les decía, que los iba a dejar locos, porque entonces este tipo se vestía como la mamá, con piel, para hacer como que era la mamá. Imagínense ustedes este nivel de locura y todavía falta cuento aquí bastante. Vamos a ver. El tema del abuso, el tema del déficit
de todo el déficit que tenía, seguramente químico, de mal alimentado, qué sé yo. Aparte, bueno, seguramente venía con esos genes también podridos. Todas esas cosas, todos esos detalles, todo el maltrato, como ya dije. Y que se obsesionó como con estas figuras loquísimas nazis. Todo eso contribuyó a este nivel de desquiciado, pobrecito, caray. La guarida del come cadáveres. Este capítulo del guión comienza con una advertencia que dice aviso de contenido importante, lo que quiere decir que les tengo que decir que lo que viene es mucho más horrible que lo que ya escuchamos. Volvemos a la noche del 16 de noviembre de 1957. Una vez que el ayudante del sheriff Schley y el capitán Shoaib Horster terminaron de tener arcadas y vomitar fuera del granero de Ed Gein, el capitán de la policía se dirigió a su patrulla y comunicó por radio a los demás agentes que habían encontrado el cuerpo de Bernice Worden. Se sentaron en el capó del auto del capitán por un momento, recuperándose. Ambos encendieron cigarrillos y fumaron en silencio. Riquísimo ese cigarro con ese sabor a vómito en la boca. Luego los dos hombres se dirigieron de nuevo al granero. Lo que quedaba del cuerpo de Bernice colgaba de sus tobillos. La habían descuartizado como si fuera una presa salvaje y la habían dejado en la frialdad del granero para conservarla como un trozo de carne en un frigorífico industrial. La cabeza y otras partes del cuerpo habían desaparecido y su interior había sido raspado y lavado. Esta parte de verdad me parece demasiado loca. Bueno, claro, sí, claro. Al final la estaba vaciando y me imagino que después iba a pasar el proceso de curar la piel. Lo que los oficiales no sabían en ese momento era que Ed Gein había hecho esto para convertir el cuerpo en otro traje de piel. Exacto. Se lo ponía como si fuera un body. Un equipo de sheriffs, policías estatales y analistas forenses llegaron a la escena. Todos estaban sorprendidos. Ninguno de ellos en toda su experiencia había visto algo así. Pero debieron ajustarse las correas cuando entraron en la casa principal de la granja. La mayor parte de la casa de los Gein, incluyendo todo el piso de arriba y la mayor parte de la planta baja, estaba clausurada. Ed había conservado esas partes de la casa para que permanecieran como estaban cuando su madre murió 12 años antes, en el 45. La escrupulosa ubicación de los muebles y los cachivaches se mantuvo tal cual. Solo capas de polvo y algún que otro roedor que correteaba por el suelo indicaban que habría pasado mucho tiempo desde que Augusta Gein había adornado por última vez aquellas habitaciones que antes estaban inmaculadas. Pronto quedó claro que Ed Gein solo habitaba dos partes de la casa, la cocina y su dormitorio. Allí las condiciones eran una historia completamente distinta. Lo primero que sorprendió a los oficiales, dirigidos por el capitán Schopperhorst, fue el hedor. Una mezcla abrumadora de basura putrefacta, heces y carne podrida. Varios miembros del equipo tenían que salir periódicamente de la casa para vomitar esa noche. El ayudante del sheriff quedó absolutamente traumatizado por la experiencia. De pie en medio de la cocina se podía detectar una manada de ratas correteando por... De pie en medio de la cocina se podía detectar una manada de ratas correteando por las encimeras y por las esquinas de la habitación. ¡Wow! No era fácil verlas a la luz de una linterna, sobre todo porque la cocina daba claustrofobia, con montones de basura y trastos acumulados. La ventana que daba a la cocina estaba tan cubierta de mugre que apenas se iluminaba con la luz de las linternas de los policías del exterior. Una tremenda colección de latas vacías de cerdo y frijoles, la comida habitual de Ed, se había acumulado en las encimeras y en el suelo. Evidentemente, Ed las calentaba y se las comía directamente de la lata. En el estante de la cocina había una lata de café llena de cientos de chicles usados, que Gein había estado guardando por alguna razón. A lo mejor sí iba a ser como, ¿qué? Unos accesorios. Ya, qué feo. Si iba a ser así unos zarcillos, así de colores, iba a ser así unas pulseras, una cartera. Ya van a ver. En la estantería también había 3 radios viejas, aunque la casa no tenía electricidad. Un cartel que decía, en caso de incendio, llame al 505, aunque la casa no tenía teléfono. Una máscara antigás, un montón de frascos de pastillas vacíos que eran de Augusta, un recipiente lleno de juguetes de plástico baratos que venían en las cajas de cereales, una pelota de goma, un pequeño recipiente lleno de arena, 2 dentaduras postizas que Gein había sacado del cementerio y 3 bowls hechos con cráneos de mujeres. Bowls, así como para poner unos doritos. Él había cortado la parte superior de los cráneos justo en la sien, por encima de las cuencas de los ojos, para que los bowls aguantaran el mayor volumen posible. Luego había lijado los bordes de los cuencos para que quedaran lisos. Otro de los cuencos estaba sobre la mesa de la cocina, en la que Ed había tomado recientemente una sopa. ¡Oh, my God! El suelo de la cocina estaba plagado de restos de comida podrida y totalmente cubierto de caca de rata.
Los agentes, caca de rata, así se va a llamar mi próxima banda de punk. Los agentes se abrieron paso a través de una carrera de obstáculos con cajas llenas de revistas viejas, un saco de yeso, varios montones de ceniza, pilas de calendarios que tenían 10 años vencidos y tinas llenas de vajillas rotas, cuerdas y ropa que fueron de Ed y Henry cuando eran niños. En la mesa de la cocina había 3 sillas. Los cojines de los asientos habían sustituido los antiguos tejidos de mimbre y el acolchado estaba tapizado con piel humana curtida como cuero. La parte inferior de los cojines estaba tachonada de globos blancos de grasa humana que habían goteado y se habían coagulado durante el tosco proceso de fabricación del cuero. Las paredes de la cocina estaban decoradas con una herradura colgada de un clavo, un par de cuernos de ciervo y una corona de Navidad que hacía tiempo que había muerto y ya estaba cubierta de telarañas. No puedo creer esta pedazo de descripción de esta cosa tan horrible. En una pila junto a la puerta de la cocina había una bata de piel de caballo. El ayudante del sheriff, Arnie Fritz, le dio una patada y le echó un vistazo rápido y se dio cuenta de que cubría una pequeña bolsa de papel. Apuntando con su linterna al interior de la bolsa, vio un bulto de pelo y piel disecada. Anonadado, Arnie Fritz metió la mano en la bolsa. ¿Qué clase de idea es esa? Sacó el objeto y lo levantó para que se desplegara a la luz de la linterna. Por Dios, dijo uno de los agentes, es Mary Hogan. Efectivamente era la cara de la atrevida y ruda dueña del bar que había desaparecido en 1954. La cara así, el cuerito, como una mortadela. Su rostro había sido conservado y transformado en una espeluznante y macabra máscara que Ed Gein usaba. Entre los interminables montones de trastos y basura amontonados en la cocina, la policía encontró una pantalla de lámpara hecha con la piel de un rostro humano. Inspirándose directamente en la de Buchenwald, Ilse Koch, la piel había sido curada y estirada con un fino alambre metálico para darle una forma cónica. En su parte frontal aún se podían distinguir los párpados cerrados, la nariz aplastada y los labios sellados. Además, entre el laberinto de cajas y cubetas metálicas, la policía descubrió que Gein había utilizado trozos de piel humana para fabricar brazaletes de cuero, una funda para un gran cuchillo de caza, una papelera andamiada con alambre y un pequeño tambor fabricado con piel tensada con tanta fuerza sobre una base de madera que producía un ruido reverberante y sordo. De todo, pues. La colección. Montando la tiendita del horror este men. Al entrar en el dormitorio de Ed Gein, lo primero que se veía era un colchón desnudo, mohoso y manchado de amarillo y con un montón de sábanas raídas amontonadas encima. Seguro se dormía riquísimo en esa cama. Junto al colchón había una estufa que mantenía a Gein caliente y que usaba para cocinar varios bocadillos de medianoche. Qué cómodo eso, está bueno. Si tener una estufita ahí para el invierno, así, para dormir tranquilito y de repente te despiertas así con ganas de una tocinetica. O en la mañanita despertado, pones ahí tu tocineta. Los restos que habían en la escena indicaban que algunos de esos aperitivos eran órganos humanos, carbonizados. Claro, que Gein había viscerado de cadáveres durante su búsqueda de disfraces femeninos, cuando raspaba. Sobre la cama de Gein había un tendedero del que colgaban una serie de pañuelos sucios. En un cajón junto a la cama había otro cuenco hecho con un cráneo que Gein parecía haber utilizado como vacinilla. Al lado había una pila de varias docenas de libros y al otro lado de la cama había una mecedora tapizada con piel humana. ¡Cuánto esfuerzo esta locura! En el suelo se podían encontrar más latas de comida, cartones vacíos de jugo y leche, más trozos de carne podrida y carroña, más ratas, más caca de rata. La banda de punk. Entonces, cuando se movían por la habitación e inevitablemente revolvían la alfombra de mugre, empujaban un bulto de algo podrido con el pie o levantaban una nube de moho verde, les llegaba una ráfaga de hedor a los oficiales que algunos quedaban temporalmente aturdidos, mientras que otros tenían que salir corriendo. Yo cuando le huelo el aliento a mi gatita. A lo largo de la pared había un acordeón roto, un violín sin cuerdas, 2 rifles, una pistola calibre 22, un Mauser alemán y una escopeta. A diferencia del resto de las posesiones de Gein, las armas de fuego estaban todas limpias, aceitadas y bien mantenidas. Los postes de la cama estaban decorados con cráneos humanos completos, fijados allí con un par de nudos de cordel y un clavo clavado en la parte posterior del cráneo. Una decoración un poquito gótica ahí. Además de un montón de ropa de Gein sin lavar, la policía encontró otros efectos personales. Encontraron un cinturón con una hebilla de latón ornamentada, cuya correa estaba construida con 15 pezones femeninos prensados en cuero, cosidos por los bordes de las areolas. Gein también había fabricado una pequeña manivela que utilizaba para bajar una persiana, hecha con un par de labios humanos,
Cuánta creatividad y qué recursivo era este ser. Cerca de la medianoche llegó un generador a motor y la casa de King fue revestida con focos para que los agentes ya no tuvieran que atravesar la horripilante escena utilizando solo la luz de las linternas. Qué locura este cuento, de verdad, una cuestión así como casi que un videojuego. La cámara de los horrores quedó iluminada como un árbol de Navidad, lo que permitió a los investigadores de la escena del crimen realizar una excavación más exhaustiva y metódica de las dos habitaciones. El analista del laboratorio, Alan Wilimowski, encontró una vieja caja de zapatos que contenía los genitales externos de 9 mujeres, disecados y conservados con sal, algunos de los cuales aún estaban unidos por un colgajo de piel al recto. Se determinó que 2 de esos restos pertenecían a chicas jóvenes que acababan de llegar a la pubertad, lo que convenció a muchos analistas de que la desaparición de Evelyn Hartley, de 15 años, había sido efectivamente obra de Gein. Otra caja de zapatos contenía 4 narices de mujer. Una caja de avena Quaker contenía trozos de piel de cabezas de mujeres. La policía también encontró varios pares de leggings hechos con la piel de las piernas de las mujeres y un corsé confeccionado con la piel de la parte superior del torso de una mujer con sus pechos, que podía ajustarse alrededor del usuario con una red de cuerdas burdamente confeccionada. Gein lo que quería era hacer como una drag queen gore. Gein también tenía 9 máscaras de rostros de mujer, algunas de ellas desecadas y momificadas, otras conservadas con aceite y pintadas con maquillaje. También, 4 de ellas colgaban en las paredes del dormitorio de Ed. De vuelta en la cocina, la policía encontró finalmente los restos de Bernice Worden. Su corazón estaba en una bolsa de plástico junto a las hornillas de la cocina. El resto de sus órganos internos estaban envueltos en papel de periódico y tela, y su cráneo se encontraba en un saco de yute. La cabeza de la víctima tenía unos pequeños clavos detrás de cada oreja atados a una cuerda para que Gein pudiera después montar la cabeza en la pared como trofeo. El cráneo de la camarera, Mary Hogan, despojado de su rostro, fue encontrado en una caja cercana. Por último, la policía encontró un recipiente lleno de uñas de mujer que Gein utilizaba como postizas cuando se disfrazaba. La excavación de la casa de Gein duró hasta las 5 de la mañana del 17 de noviembre de 1957. Por eso, algunas fuentes sitúan la fecha del asesinato de Bernice Worden y de la detención de Gein en el día 17 y no en el 16, o bien dan a entender que la policía esperó un día entero después de detener a Gein antes de registrar su casa. En realidad, todo el horrible asunto se desarrolló en solo 21 horas. Ed Gein afirmó haber realizado solo 9 exhumaciones entre 1947 y el 54, y solo 2 asesinatos han sido definitivamente vinculados a él, el de Mary Hogan y el de Bernice Worden. Sin embargo, el número de partes de cuerpos humanos encontradas en el lugar implica fuertemente que Gein había cometido muchos más robos de tumbas y o era responsable de un mayor número de asesinatos. Desgraciadamente, debido a la ética de la época, las espeluznantes pruebas fueron fotografiadas y eliminadas rápidamente, lo que impidió que se realizaran más investigaciones forenses en años posteriores. No obstante, parece claro que Gein pudo haber asesinado a entre 6 y 8 víctimas, incluido el probable asesinato de su hermano Henry, y asaltado hasta 2 docenas de tumbas. Cuando los periodistas y curiosos se reunieron frente a la casa de Gein en las primeras horas del día 17, solo se les dijo que se había encontrado el cuerpo de Bernice Worden y nada más. Sin embargo, por el número de hombres que se encontraban en el lugar de los hechos, las incansables horas que trabajaron y además el número de ellos que se enfermó físicamente a lo largo de la noche, los periodistas y los espectadores tenían claro que había ocurrido algo más. En un momento de la noche, el alguacil Arthur Schley, claramente afectado, se limitó a decir a los periodistas: "Es demasiado horrible, horrible más allá de lo imaginable", y se negó a decir otra palabra. Juicio y muerte. Durante la noche del 16 al 17, Ed Gein estuvo en una celda del tribunal de Wautoma, sin haber confesado todavía ninguno de sus crímenes. A las 2:30 de la madrugada, el sheriff Schley irrumpió en su celda y empujó a Gein contra la pared, golpeando su cara contra los ladrillos y exigiendo saber qué había hecho. Un poquito de brutalidad policial faltaba aquí. ¿Justificada o no? No lo sé. ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que sí. Otros 3 hombres tuvieron que interceder y apartar a Schley de Gein. Sin embargo, Ed no quiso confesar nada. Al día siguiente, la policía interrogó formalmente a Gein durante 12 horas, sin tener un abogado presente ni ser informado de que tenía derecho a uno. Mira tú. No obstante, Gein se negó a admitir ningún delito. Pasaron otras 24 horas antes de que Ed finalmente admitiera el asesinato de Bernice Worden, afirmando que no recordaba nada porque se había desmayado en el momento del asesinato. También negó haber asesinado a nadie más y afirmó que las otras partes de mujeres procedían en su totalidad del robo de tumbas.
Al menos en lo que respecta a Mary Hogan, sabemos que eso era una mentira. Ese mismo día, Ginn fue trasladado a su granja para que indicara dónde se había deshecho de la sangre restante de Bernice Worden después de recogerla con un balde. Un grupo de periodistas lo siguió y tomó algunas fotos. En una de las fotografías, ahora famosa, su habitual expresión soñadora fue sustituida por una sonrisa siniestra y macabra. 2 días después, Ginn fue trasladado a Madison, Wisconsin, donde fue interrogado durante 9 horas más. Durante ese interrogatorio, Ed dio detalles de sus robos de tumbas, de la confección de disfraces con restos humanos y aludió vagamente a vestirse de mujer. Literal, vestirse de mujer. Fue mucho más cauteloso a la hora de admitir los asesinatos. Ya había admitido haber asesinado a Bernice Worden en un arrebato y confrontado con la evidencia de la cara y el cráneo de Mary Hogan. Ginn finalmente admitió su asesinato también, pero insistió en que tampoco recordaba nada de ese asesinato y afirmó que admitía el crimen porque eso era lo que los interrogadores querían que hicieran. La renuncia de Ed Gein a asumir toda la responsabilidad de los asesinatos y a centrarse en el robo de tumbas llevó a algunos policías a sospechar que tal vez el hombre no estaba tan loco como parecía. Es decir, tenía la competencia mental para reconocer que el robo de tumbas y la profanación de múltiples cadáveres, aunque repugnante por naturaleza, era un delito menos grave que admitir asesinatos. Tanto el sepulturero de admitir asesinatos y de hacerte la ropita y toda esa locura. Tanto el sepulturero de Plainfield como el técnico funerario local opinaron que parecía poco probable que Gein fuera un ladrón de tumbas. El sepulturero afirmó que había vigilado de cerca las tumbas durante el periodo en cuestión debido a que algunos vándalos causaron grandes daños en algunas lápidas en el 47. Dijo que las tumbas no mostraron ningún signo de alteración entre el 47 y el 54. Un forense local dijo que, aunque es posible que Gein pudiera haber forzado la apertura de un féretro, recogido los restos humanos y luego reemplazado todo en el transcurso de una noche, algunas de las veces en las que él afirmó haber ido a cavar tumbas fueron en pleno invierno y el suelo habría estado demasiado congelado para llevar a cabo una exhumación. Naturalmente, si Gein no había recogido las partes de cuerpos de las tumbas, eso abriría la pregunta de a quién más habría asesinado Gein durante ese periodo. Esa interrogante nunca se resolvió del todo. Mientras tanto, la policía exhumó numerosos ataúdes en el cementerio de Plainfield y descubrió que, efectivamente, al menos 2 tumbas habían sido alteradas y los cuerpos mutilados. La policía se negó a desenterrar más para no causar dolor a las familias afectadas, porque para ellos, que incluso un par de tumbas hubieran sido alteradas ya era suficiente para verificar la historia de Gein. Hoy en día la mayoría de la gente acepta la historia del robo de tumbas, aunque aceptando que es posible que Gein haya asesinado a más de 2 víctimas. El 21 de noviembre, Ed Gein fue procesado por un solo cargo de asesinato, el de Bernice Worden, por el que se declaró inocente por razón de demencia. Un mes más tarde, después de que los psicólogos lo diagnosticaran con esquizofrenia, lo declararon incompetente para ser juzgado y lo enviaron al Hospital Estatal Central para Criminales Locos. Durante su examen psicológico, Gein culpó al incidente de 1945 en el que su madre presenció cómo Smith golpeaba a un cachorro hasta matarlo y que según Gein, eso provocó el segundo derrame de su madre que la mató. El Madison Capital Times publicó el titular: Gein diagnostica su propio caso, culpa al perro. Las siguientes semanas fueron, como era de esperar, un frenesí mediático, durante el cual una mujer de Plainfield afirmó falsamente que tuvo un romance de 20 años con Gein, y la policía hizo declaraciones contradictorias a la prensa sobre si Gein había robado o no tumbas para recoger las partes de sus cuerpos. La tipa que dijo que había tenido un romance con este men de 20 años. ¿Qué necesidad? Fama. Como meterse allí en el chisme. Porque de verdad qué cosa tan innecesaria. La atención de la prensa se hizo más intensa y estupefacta cuando se supo que Gein había estado recogiendo esas partes de cuerpos para disfrazarse de su madre fallecida, con la que había desarrollado una obsesión antinatural. Cuando los periodistas preguntaron a la policía si Gein había intentado exhumar el cuerpo de su madre, la policía declaró que Gein había negado haber hecho tal cosa y, en cualquier caso, el ataúd de Augusta Gein estaba cubierto con una losa de hormigón, lo que habría dificultado mucho más la exhumación. Durante sus entrevistas con los psicólogos, Gein confirmó que la muerte de su madre le había pasado factura mentalmente y afirmó que compartía la opinión de su madre de que la mayoría de las mujeres eran tentaciones inmundas que debían evitarse a toda costa. Jesus. Afirmó que después de la muerte de su madre oía regularmente su voz en su cabeza, loquito, claro, que empezó a oler a carne podrida por todas partes y que empezó a ver las caras de la gente en las hojas de la tierra. Gein había matado y robado tumbas para confeccionar varios disfraces con lo que podría sustituir a su madre o incluso convertirse en ella, personificarla. Al mismo tiempo, Gein maltrataba los cuerpos de las mujeres porque creía en la enseñanza de su madre de que la mayoría de las mujeres eran criaturas pecadoras, ya lo hemos dicho ya 40 veces aquí.
Esto deshumanizaba a sus víctimas hasta el punto de poder cometer actos tan atroces de asesinato y mutilación. La granja y las posesiones de Ed, obviamente sin contar las admitidas como pruebas policiales, estaban programadas para ser subastadas el 30 de marzo de 1958. 10 días antes de la subasta, el 20 de marzo, la casa y todo su contenido se quemó hasta los cimientos. Se sospecha que el incendio fue provocado deliberadamente, obvio, ya sea por ciudadanos enfadados o por policías traumatizados para evitar que el lugar se convirtiera en el santuario de un monstruo. Bien ahí, nunca se determinó la causa exacta del incendio. El Ford Sedan Granate de 1949 fue comprado por un director de circo, Bunny Gibbons, que cobraba 25 centavos a la gente para verlo. Numerosos grupos de intereses exigieron que no se hicieran más exhibiciones, y cuando un sheriff local cerró la instalación en una feria de Slinger, Wisconsin, y el gobierno estatal prohibió su exhibición ese mismo año, el auto no volvió a ser visto. ¿Qué será la vida de ese auto? Igual interesante. Pero me parece muy loco esa gente, muy horrible también, esa gente que colecciona o de alguna forma tiene acceso a subastas de cosas como de asesinos en serie y de criminales, como muy innecesario. Pero bueno, creo que también entiendo un poquito ahí como... Es feo, señores, es feo el culto al asesino en serie. Un tema que ha estado rodando mucho últimamente en internet por el estreno de la serie de Jeffrey Dahmer, que no lo he visto todavía, pero voy para allá. Y bueno, sí, es un tema de verdad que tiene bastante tela que cortar, pero eso de la idolatría y la idolización del asesino en serie está muy mal. Entonces, como les decía, Ed Gein fue declarado apto para ser juzgado por el asesinato de Bernice Worden en noviembre de 1968. No fue juzgado por ningún otro asesinato ni por el robo de tumbas debido a, y cito, los costos excesivos. Durante el juicio, Gein repitió que se había desmayado durante el asesinato y que lo último que recordaba era probar el rifle que Bernice Worden le había entregado, haber cargado una bala en la recámara y haber disparado accidentalmente. Dada la forma metódica en que se deshizo del cuerpo después y su largo historial de descuartizar sistemáticamente a las víctimas de los asesinatos o los cuerpos desenterrados, es probable que esa declaración sea mentira. En cualquier caso, en un juicio sin jurado, el juez declaró a Gein inocente por razón de demencia y lo volvió a internar en un manicomio. Ed Gein murió en el Instituto de Salud Mental de Mendota el 26 de julio de 1984, a los 77 años. Fue enterrado en el cementerio de Plainfield junto a su padre, su hermano y su queridísima madre, bellísima ella. Apéndices sangrientos. Apéndice 1. El sheriff Arthur Schley quedó tan traumatizado por lo que vio en la casa de Ed Gein que nunca se recuperó del todo. Poco antes de que Schley tuviera que declarar en el juicio de Gein en el 68, murió de un paro cardíaco. Uno de sus amigos insistió en que el responsable moral de su muerte era Gein, absolutamente. Apéndice 2. El caso de Ed Gein inspiró la novela de Robert Bloch de 1959, Psicosis, que Alfred Hitchcock llevó al cine al año siguiente. Gein también inspiró aspectos de las películas La Masacre de Texas en 1974 y su remake claramente, y El Silencio de los Inocentes en 1991. Gein también ha inspirado numerosas películas de terror de bajo presupuesto a lo largo de los años, así como una serie de biopics, la mayoría de los cuales son bastante horribles. Su historia también fue adaptada en algunas obras de teatro y en un musical de Broadway. La diferencia entre Gein y el villano de Psicosis, Norman Bates, es que este último solo llevaba la ropa de su madre en lugar de confeccionar un traje de piel humana. Leatherface, el villano de La Masacre de Texas, sí llevaba piel humana, pero el argumento de la película se parece muy poco a la historia real. Por último, Buffalo Bill, en El Silencio de los Inocentes, mata a sus víctimas para confeccionar un traje de piel con el fin de convertirse en mujer. Pero al quedarse huérfano a una edad temprana, su infancia y su vida se parecen muy poco a la de Ed Gein. Apéndice 3. El caso es destacado con frecuencia por criminólogos y psicólogos para señalar que la represión sexual puede ser tan perjudicial para un niño y un adulto joven como el abuso sexual directo. Apéndice 4. Una crítica frecuente a gran parte de los contenidos inspirados en el caso, en particular Psicosis y El Silencio de los Inocentes, es que promueven la transfobia, equiparando a las personas con disforia de género con asesinos desquiciados. Sin embargo, en lo que respecta al caso, ningún experto en salud mental, pasado o presente, ha afirmado nunca que Gein tuviera disforia de género. Yo no creo en absoluto que haya sido eso. Más que querer hacer la transición a ser una mujer por derecho propio, la obsesión de Gein se centraba por completo en convertirse en una mujer en concreto, su mamita,
a la que adoraba por encima de todas las demás personas, mientras que en general despreciaba lo que la mujer media representaba para su mente reprimida y puritana. Apéndice 5. Aunque el recuento de asesinatos de Gein no se acerca ni de lejos al de los asesinos en serie más prolíficos del mundo, ya que solo se ha confirmado que asesinó a 2 víctimas, el inmenso impacto cultural de Ed Gein puede explicarse por los espantosos descubrimientos realizados en su casa y por su retorcida pero intrigante relación con su madre. En mi adolescencia yo escuchaba una banda horrorosísima, buenísima, que se llamaba Ed Gein. Esta gente creo que hasta tocaba de espaldas al público y era una banda como de noise, así, gritería y locura. Muy influyente en verdad. Desde hace mucho tiempo uno viene escuchando este nombre. Por último, Gein se inmortalizó gracias al espeluznante descubrimiento de sus crímenes en una pequeña aldea en la década de 1950, que fue rápidamente aprovechado por un autor y un cineasta inmediatamente después de sus crímenes. Si no fuera por la creatividad de Bloch y Hitchcock, es probable que su historia se hubiera desvanecido junto a otros casos similares de necrófilos, caníbales y asesinos, de los que hay un número considerable, con relatos tan espeluznantes y depravados como el que hoy nos atañe. Lejos de ser inusual, hay elementos de los crímenes de Gein que se han reproducido decenas de veces a lo largo de la historia criminal moderna. Eso no quiere decir que haya sido un pionero, pero vimos cómo él se vio inspirado en estas tipas locas torturadoras nazis y bueno, terminó él haciendo más o menos las mismas cosas y claramente mucha gente se inspira por esas cosas, muchos psicópatas. Muy horrible caso, gracias por acompañarme en esta cochinada. Pero bueno, tremendas descripciones y contextos y detalles alrededor de este caso tan horrible. Con eso me despido. Nos vemos en un próximo episodio de The Casual Criminalist en español. Casual Criminalist en español. No olviden seguirnos en @casualcriminalist_es en TikTok y en Instagram. Suscribirse aquí al canal, activar la campanita que les avise cuando hay episodio nuevo y además también nos pueden escuchar en formato podcast. Estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast y en todos lados. Nos vemos en un próximo episodio. Chau.